iniciar la 17 edición de la formación profesional para instructores de mindfulness acreditada por la International Mindfulness Teachers Association, un programa que plantea un viaje y un reto y también una oportunidad a todos quienes estamos aquí, y es la posibilidad de adentrarnos profundamente en la práctica a la vez que podemos desarrollar habilidades para enseñar mindfulness a otras personas. El instructorado siempre se ha abierto a muchísimos profesionales que buscan comprender cómo enseñar mindfulness de una manera eficiente, de una manera actualizada, pero sobre todo de una manera encuerpada y presente. Creo que esto es lo que ha hecho que la formación tenga esta vigencia a lo largo de los últimos años, ¿no? Ese sello personal. Pero ese sello tiene que ver con algunos problemas que aparecieron antes y durante la formación y que quiero compartir con vosotros. Uno de ellos es que nos dábamos cuenta de que los profesionales necesitaban una organización metodológica. Es decir, cuando la formación empezó, nos dábamos cuenta de que muchas personas conocían mindfulness, incluso tenían una práctica de mindfulness, pero eh, a la hora de enseñar mindfulness, tenían una gran dificultad y era que no conocían protocolos organizados de intervención. Y que muchas veces esto tenía que ver con que tal vez los habían leído en algún contexto o en algún texto, o las habían aprendido en otros espacios, pero no había una claridad suficiente como para ponerse al frente de una persona o un grupo y enseñarlo, ¿no? Y esto era un problema enorme que generaba mucha frustración en los profesionales, ¿no? Que a veces se preguntaban qué es lo que no estoy haciendo bien, ¿no? Y en realidad esto es un problema que no tenía que ver tanto con la búsqueda, sino a veces con la manera de hacerlo, ¿no? En segundo lugar, bueno, esto hizo que nosotros organicemos el programa de una manera a lo largo de estas 17 ediciones que intenta tener una organización muy clara que permita a los alumnos entender desde el inicio, incluso aquellas personas que comienzan con mindfulness, cómo estructurar su propia práctica y luego cómo estructurar el proceso para enseñar la práctica de mindfulness. Entonces, incorporamos protocolos, vemos en la formación algunos protocolos clásicos, como seguramente ya conoces, como el MBSR, Ana Rabé, que es una profesora senior de MBSR, probablemente la figura más importante en la enseñanza de MBSR hoy en el campo práctico de habla hispana, y ella va a hablar con nosotros sobre cuáles son las claves del programa de BCR y cómo estructurarlo. También veremos programas como el programa de mindfulness para la paternidad y maternidad consciente, mindfulness en duelo, entre otros más que ahora mencionaré. Pero esta organización permitía que los estudiantes supieran claramente qué se espera de un profesor de mindfulness y cuáles son las actividades que hacemos en grupo junto a los alumnos. En segundo lugar, nos dábamos cuenta de que muchas personas a veces no tenían una actualización técnica, es decir, trabajaban con una práctica que a veces era no lo suficientemente informada de las novedades y actualidad en mindfulness, ¿no? Entonces, mindfulness es mucho más que sentarnos a estar presentes, ¿no? Hay una gran cantidad de aplicaciones, de retos, de contextos, por ejemplo, de sensibilidad al trauma que debemos aplicar hoy por hoy. Y entonces, esto hizo que el programa fuera adaptándose para incorporar una gran actualidad en la técnica. Vemos muchas prácticas, vemos la mayoría de las prácticas de los protocolos básicos de mindfulness, pero además vemos prácticas adaptadas a ciertos contextos específicos, como por ejemplo el duelo, la alimentación y la paternidad o maternidad. Entonces, esa actualización ha hecho, creo, que en nuestros egresados haya una capacidad para ofrecer también en las organizaciones y a las personas eh, una enseñanza de mindfulness relevante en relación con los problemas actuales que hay, ¿no? Por otro lado, notábamos que muchos alumnos y muchos profesionales a veces tenían un conocimiento teórico de la enseñanza o la práctica de mindfulness,
pero no habían logrado combinar ese conocimiento teórico suficientemente con una práctica de mindfulness. Em, y entonces esta formación se estructuró como un contexto de enseñanza, pero también de práctica. Es decir, que en las sesiones realizamos prácticas en cada una de las sesiones. Esta práctica es guiada por un docente y además esta práctica se suele dar en audio y en texto para que el alumno pueda seguir haciéndola durante el tiempo de clase en clase, que puedas ir cultivando un contexto de práctica y te conviertas primero en un sólido practicante de mindfulness para luego poder empezar a enseñarlo. Entonces, em, vamos viendo contenidos teóricos a la vez que vemos los contenidos prácticos y esto es muy interesante porque podemos entender la práctica desde esta doble visión, ¿no? Así que en las sesiones hacemos práctica, tú harás práctica durante los meses que dure la formación, tenemos muchos meses para practicar y este músculo de la conciencia plena, por poner una metáfora, realmente que cuando egresemos a fin de año podamos cerrar siendo la mejor versión posible de un instructor cualificado, consciente, presente, actualizado de mindfulness, porque para eso estamos aquí y hemos estado en todas las ediciones anteriores, ¿no? Así que esa es la idea central del programa. ¿Cómo hacemos para llegar a ese lugar? Por otro lado, un cuarto y quinto problema, nos dábamos cuenta de que muchas veces las personas que practicaban mindfulness, incluso a veces quienes enseñaban, no medían su impacto. Es decir, no sabían si realmente las personas que practicaban con ellos estaban teniendo cambios y procesos de conciencia plena que se iban volviendo sólidos y concretos y estables. Y esto hacía que muchas veces en los intentos de generar espacios de práctica hubieran un fracaso tras fracaso, porque eso tiene que ver con el no monitoreo de lo que estamos haciendo, ¿no? Y esto es algo que muchas veces hacemos muy mal, ¿no? Pero en la formación incorporamos muchos procesos para medir y monitorear nuestra propia práctica, pero también el impacto que tenemos en las personas. Vemos inventarios, vemos también inventarios hacia nosotros mismos, y hacemos tutorías que nos permiten entender cuál impacto estamos teniendo con los compañeros en clase y también te dejaremos inventarios para que luego puedas permitir tu impacto en los grupos y esto hace que podamos ir sosteniendo los espacios de práctica. ¿Sabes? Esto es muy importante. Muchas veces cuando una persona no puede sostener espacios de práctica de mindfulness, eso tiene que ver con que no está monitoreando suficientemente ese espacio, porque no sabe monitorearlo, porque a veces no le han enseñado a hacerlo. Por eso es muy importante ese elemento y por eso en la formación hay una base en evidencia científica muy fuerte. O sea que tú saldrás aprendiendo a enseñar mindfulness y con una sólida práctica, pero también con un conocimiento claro de cuál es la ciencia que está detrás del mindfulness, ¿sí? Y nosotros no vamos a hablar de ciencia con C minúscula, vamos a hablar de estudios, de los estudios más importantes sobre mindfulness para que tengas una clara conciencia cuando vayas a presentar también a escuelas, a empresas o a personas lo que tú haces, de qué es lo que está detrás de la práctica de mindfulness que has aprendido a hacer. Pero además sabemos y sabíamos que lamentablemente vivimos en espacios en los cuales las personas sufren, ¿no es cierto? Hace poco se acaba de producir un terremoto aquí en España, en Granada, donde acabamos de estar en un congreso participando precisamente, presentando una investigación sobre conciencia plena que hemos hecho durante este principio del año. Y hace unos días hubo un terremoto también, ¿no es cierto?, en Colombia y antes en Venezuela. Y solo por poner un ejemplo de cómo las personas están expuestas al sufrimiento muy concretamente y cómo muchas veces estas personas participan de los contextos de enseñanza de mindfulness en los que podemos estar nosotros como instructores. Y es muy importante tener herramientas para no retraumatizar a las personas. O sea, la práctica de mindfulness requiere un instructor que sepa adaptar la práctica a diferentes personas para no proceder de manera tal que las personas se sientan más dañadas de lo que ya están, sino que adquieran herramientas para poder enfrentar esas experiencias. Y por esto nosotros vemos y de manera muy consistente la perspectiva del mindfulness sensible al trauma, es decir, todo un enfoque, además de la formación, un enfoque de cómo
cada práctica podemos adaptarla a personas que han vivido trauma y trabajar con ellas, lo cual es muy, muy importante. Como sabrás, el Círculo de Estudios para la Paz es una institución que trabaja hace muchos años en la prevención de la violencia, la construcción de paz y el trabajo psicoterapéutico con trauma. Tenemos toda una formación para trabajar con trauma. Muchos de los que estáis aquí tal vez son exalumnos de ella. Y esto hace que le demos mucha importancia a este aspecto, de manera que vas a aprender también aspectos de mindfulness sensible al trauma y del trauma para poder trabajar con las personas, lo cual es sumamente importante hoy. A veces, en el deseo de brindar espacios para la conciencia, necesitamos también brindar espacios para una conciencia saludable y también no retraumatizante. Así que eso es un aspecto que incorporamos de manera muy fuerte en este programa. Por otro lado, quiero hablarte del perfil de instructor y contarte que en realidad la formación está estructurada de manera tal que tú puedas ir construyendo un perfil, una manera de mirar el mindfulness, ¿sí? Es decir, que vamos a comenzar partiendo del principio de que una persona aprende a enseñar mindfulness no solo porque le digan cosas, no solo porque lea textos, ni siquiera porque practique en clase, sino porque es una persona que es capaz de mirar de manera o cuatridimensional el objeto de estudio y enseñanza con el que está trabajando. ¿Y cómo hacemos esto en la formación hace muchos años? Comenzamos practicando mindfulness juntos. Tendrás un espacio en las primeras clases en donde los profesores van a guiar la práctica, van a modelar la práctica para que tú veas también cómo se realiza. Y después de esta práctica, que es una práctica que haremos juntos, por supuesto, y con la que tendrás, como te he dicho, audios para poder hacerla en casa. Comenzamos trabajando sobre la formación ética. Un segundo pilar muy importante en la formación es cómo no hacer daño, ¿no? Cómo trabajar para enseñar eh, sin confundir la dificultad con el daño, ¿no? Y se requiere una sabiduría que brinda la práctica y la formación para poder discernir entre estas dos, que a veces lamentablemente no está, y puede producir problemas, pero esta ética cuando hablo de ética no me refiero solo a principios abstractos, sino a cómo actuar, cómo hacer, qué decir, qué no decir, de qué manera decirlo y de qué manera enseñar, nos permite no hacer daño o disminuir al máximo el daño potencial. A partir de estas dos grandes superficies, la práctica, por esto es un triángulo, ¿no? Y la base es mucho más ancha que la parte superior, tenemos la suficiente salud y fortaleza de conciencia plena como para comenzar a comprender cuáles son las bases y la metodología de intervención, cuáles son los protocolos más importantes. Tendremos a Inés Vázquez, yo mismo, Ana Rabé, Kevin Hawkins, Emi Burke, que hablarán de protocolos y trabajos fundamentales de mindfulness que nos permitirán entender cómo estructurar un proceso de trabajo, con qué prácticas, desde qué actitud y qué conceptos se ubican en estos encuentros. Y finalmente veremos las capacidades pedagógicas, relacionales y organizacionales como instructor. Es decir, trabajaremos en los seminarios, lo que llamamos seminarios de enseñanza de mindfulness en la formación, en cómo enseñar mindfulness. Quiero hacer una pausa aquí. A veces nos ha pasado de tener alumnos que conocen protocolos, pero no conocen cómo enseñar mindfulness. Aunque pueda parecer extraño, esto es un problema, porque si yo conozco el protocolo o conozco un programa de mindfulness, pero no conozco las características que un profesor de mindfulness debe tener, no conozco, por ejemplo, cómo guiar una práctica, cómo hacer indagación sobre una práctica, cómo plantear contenidos teóricos para que las personas practiquen en clase y cómo hablar con las organizaciones o personas sobre qué es mindfulness, entonces no sé enseñar mindfulness. Entonces, se trata de convertirnos en pedagogos también. Y este aspecto, que a veces puede pasarse por alto, es esencial. Y es importante ubicarlo al final porque es lo que nos permite lograr esta eficacia en la enseñanza, ¿no? Em,
Tenemos la suerte en la formación de tener con nosotros a la maestra Inés Vázquez Rica, que es psicóloga general sanitaria, es profesora del programa MBSR, también es profesora del programa Mindful Parenting o de paternidad y maternidad consciente, es antropóloga social y es investigadora también en conciencia plena y ciencias cognitivas. Tenemos al profesor Kevin Hawkins del Reino Unido, que es un profesor senior que es autor de la caja de herramientas para profesores de mindfulness y el docente plenamente consciente, textos que han formado a muchos profesores de mindfulness en los últimos años alrededor del mundo. También a Amy Burke de Canadá, que trabaja en Mindwell Education y es una profesora senior, consultora del programa DocB. Tal vez conoce el programa DocB, es el programa que se utiliza en muchas escuelas del Reino Unido para enseñar mindfulness a adolescentes y niños. Amy Burke es una consultora del programa, es decir, es una formadora de formadores de ese programa, así que tenemos la suerte de estar con alguien que tiene enorme experiencia en la enseñanza de mindfulness también. Tenemos a la profesora Ana Arrabé. Si ves en España o en otros lugares de habla hispana, seguramente sabes quién es Ana Arrabé, profesora de MBSR, ha trabajado con muchísimos profesores de mindfulness, con John Kabat-Zinn, con Saki Santorelli, entre otros, y tiene una enorme experiencia detrás del trabajo con el mindfulness, el estrés, ¿no? Y estará con nosotros también trabajando sobre el programa MBSR, del cual es una maestra y formadora de profesores del programa MBSR. O sea que aquí tenemos profesores seniors también. Estaré también yo, que ya he hablado de mí hace un momento, ¿vale? Me parece que este es probablemente lo más importante del programa. Nuestros docentes con toda esta experiencia, pero también con esta condición de investigadores, profesores, personas que trabajan muchas veces con pacientes, algunos de nosotros, otros con alumnos en contextos concretos y con personas que viven en contextos de estrés y que enseñan mindfulness constantemente, hace muchos años. Em, Quiero hablarte también de las dimensiones transversales del programa y contarte, además, que en cada una de las sesiones nosotros hemos estructurado el programa de manera tal que podamos encontrarnos con aquello que el MBI TAG es básicamente el manual para profesores de mindfulness a nivel internacional, señala como elementos que deben estar en la formación de algunos profesores de mindfulness, y uno de ellos es la práctica personal. En cada clase haremos práctica personal juntos, un docente guiará la práctica y tú podrás hacer preguntas sobre la práctica para entender cómo se ha hecho. Nosotros no tenemos, digamos, otras personas que te expliquen la técnica y docentes que simplemente den una clase a tipo seminario. Es el docente quien directamente con el alumno explica lo que ha hecho, así que tendrás la oportunidad de preguntarle a un docente con mucha experiencia sobre la práctica. Por otro lado, también veremos en cada sesión desarrollo de habilidades de enseñanza de mindfulness, también cómo coordinar los espacios para enseñar mindfulness. Es importante también entender cómo organizar un grupo, cómo crear un espacio de trabajo, cómo trabajar aspectos disciplinares, comunicacionales, de empatía en los grupos, y esto también lo veremos. También, por supuesto, veremos aplicaciones contemporáneas de mindfulness y también tendremos un retiro, para quienes no lo han hecho, de silencio de 5 días que se puede tomar con el Círculo de Estudios para la Paz. Quiero mostrarte la agenda de entrenamiento que está organizada previamente a lo largo de estas 2 sesiones en vivo en línea. Quiero contarte también que estas 12 sesiones en vivo en línea son acompañadas por otras sesiones que están en diferido, o sea que la formación cuenta con muchas sesiones, pero las sesiones a las que llamamos nosotros las clases en vivo son estas 12 sesiones, y las sesiones en diferido las puedes tomar tú desde la comodidad de tu hogar o de tu trabajo, ¿vale? En estas sesiones en vivo hacemos práctica juntos, es algo como lo que está pasando ahora, ¿no? Y en las sesiones en diferido, que están grabadas en nuestro campus web, puedes tomar la clase, hacer los ejercicios a tu tiempo y a tu ritmo. O sea que hay mucho contenido también
para trabajar, dado que el programa va a estar abierto siempre para todos los alumnos que tomen esta edición de la formación. Podrás consultarlo en el momento en el que desees, después de la formación inclusive. Comenzamos con la sesión introductoria, que es esta sesión de ahora, la introducción que estamos teniendo. Y a partir de la sesión 1 comenzaremos con 2 dimensiones, práctica personal de mindfulness, que se conservará hasta el final. Siempre haremos práctica de mindfulness hasta la última sesión. Y también fundamentos científicos del mindfulness, que es la materia que ocupa las 3 primeras sesiones. A partir de la sesión 4 comenzamos con una cuarta materia, que es entrenamiento en instrucción de mindfulness, es decir, comenzamos a estudiar sobre intervenciones basadas en mindfulness, y en esta materia lo que vamos a estar viendo es cuáles son las intervenciones más importantes y qué elementos prácticas contiene cada una de esas intervenciones, y las haremos también en clase. Y a partir de la sesión 4 también comenzaremos a trabajar sobre la práctica de intervenciones basadas en mindfulness, es decir, comenzaremos a practicar entre compañeros. Esta materia es una materia mucho más experiencial, pero clase a clase iremos guiando prácticas para que los compañeros puedan darnos feedback y que podamos ir de alguna manera puliendo nuestra capacidad para guiar prácticas, para orientarlas hasta la sesión número 10. En la sesión número 11 comenzamos con el programa de intervención. En esta formación hacemos un practicum, y a partir de esta sesión puedes comenzar a realizar el practicum incluso mucho antes de la sesión 11. Quiero mostrarte brevemente el esquema académico, el programa de la formación, y quiero que puedas ver brevemente el mismo, ya que está en el dossier, pero los módulos comienzan con la introducción al mindfulness y las intervenciones basadas en mindfulness. En el módulo 2 veremos bases de la práctica de mindfulness. En el módulo 3 veremos prevención, es decir, trataremos de comprender cómo mindfulness es una práctica de prevención de muchísimos problemas y enfermedades, pero a partir de la conciencia plena, y veremos cómo es que se ha incorporado en muchos protocolos de enseñanza, de salud, organizacionales, entre otros. Queremos, a partir de la sesión 3, que puedas comenzar a incorporar una manera de entender la salud y la enfermedad, una manera de entender la presencia y la conciencia que te ayude a partir del módulo 4, comenzar a estudiar algunos problemas como el estrés y la ansiedad. Sabes que el estrés y la ansiedad no solamente ha sido uno de los objetos de estudio de muchísimos programas de mindfulness a lo largo de la historia, más o menos a partir de los años 70, pero además el estrés está presente en nuestra sociedad, está presente en las organizaciones en las que puedas trabajar, en las escuelas en las que puedas trabajar, con las personas con las que trabajes. Y es muy importante entender cómo se produce el estrés, cómo afecta y sobre todo cómo la práctica de mindfulness puede ayudar a las personas a vincularse con el estrés de una manera más sana para reducirlo, ¿no? En el módulo 5 comenzamos a ver protocolos de intervención, y estas son solo 4 de las de los varios contextos que vemos. Vemos mindfulness en el contexto educativo, también vemos crianza basada en mindfulness, también vemos mindfulness aplicados a organizaciones, mindfulness en el acompañamiento al duelo y buen morir. Y en esta edición, una de las actualizaciones importantes es que trabajaremos con prácticas de conciencia plena, pero también trabajaremos con prácticas de compasión y amabilidad, y también veremos algunas prácticas deconstructivas hacia el final de la formación. Unas prácticas deconstructivas. Hemos hecho un seminario muy poco, que puedes buscar en nuestra página web, sobre prácticas deconstructivas y la relación que hay con el mindfulness, pero creemos que es importante incorporarlo en esta edición para todos los instructores, y con ello fomentar la actualidad. Estas son prácticas que apenas se están divulgando en la actualidad, así que estamos muy contentos de poder trabajar con ellas en esta edición con todos y todas. Quiero hablarte también de los espacios de entrenamiento. En esta formación, a lo largo de estas ediciones, hemos descubierto que un instructor de mindfulness necesita
ciertos espacios de entrenamiento para poder lograr ser un instructor eficiente. Y estos espacios involucran el espacio en línea, pero también el espacio offline y el espacio de el cojín o la silla de práctica en la que tú hagas tu práctica todos los días, ¿sí? Ahora hablaremos un poco de eso. Pero de manera muy concreta, en esta formación tenemos un curso que tú podrás tomar, que es el curso Fundamentos de Mindfulness en las primeras sesiones de la formación, donde hacemos básicamente práctica y queremos vivir la práctica en primera persona. Tenemos 12 clases en vivo en línea del instructorado y tenemos 10 clases en diferido. En esta edición también tendremos una evaluación de prácticas guiadas, clase a clase. Iremos dando retroalimentación a los alumnos sobre su desempeño. Queremos que los errores que puedas llegar a cometer, si es que se puede llamar errores, los cometas dentro de la clase. Y esto es muy importante. A veces los programas de formación de mindfulness eh, dejan a los alumnos enseñar mindfulness después de que terminó el programa. Y nosotros queremos que enseñes antes para que puedas hacer preguntas a los docentes e ir perfilando tu estilo. Entonces, por eso hacemos mini evaluaciones, no son evaluaciones con notas, son cualitativas, son más de tipo mentoría en la formación, para que puedas ir puliendo tu técnica a partir de la mitad de la formación. También tendremos un practicum de 35 horas. Esas 35 horas, la International Mindfulness Teachers Association, para poder egresar a una persona en este nivel de expertise, solicita que las instituciones pidan a los alumnos y coachen a los alumnos en un practicum, ¿no? Este practicum de 35 horas es una práctica en la cual podrás ir a una organización o hacerlo incluso en tu propio espacio si eres un profesional habilitado. Lo importante es que sea una práctica gratuita, ¿sí? O sea, ad honorem, porque es un practicum, en el cual puedas poner en marcha los elementos que has aprendido en la formación, ¿no? Este practicum está guiado por los docentes del Círculo de Estudios para la Paz y está tutoreado por ellos. O sea que cuando hagas el practicum tendrás una tutoría con los docentes que te irán orientando, que corregirán tu practicum antes de que lo apliques y luego que te darán una retroalimentación cuando presentes tu memoria. O sea que también esto te va a ayudar muchísimo porque cuando egreses tendrás un cómo. Y a veces eso es un problema cuando uno toma una formación de mindfulness. Luego, cuando queremos insertarnos laboralmente, no hay una idea de cómo hacerlo. Pero el practicum te va a ayudar a construir un esquema de trabajo que tú luego puedas realizar en tu contexto de trabajo actual, por ejemplo, una escuela o organización, o para otras personas. Y lo podrás hacer con la guía de los docentes del Círculo de Estudios para la Paz, no de, digamos, otras personas, sino de gente que tiene mucha experiencia en este trabajo. Y a mí me parece genial, porque esto me parece que es la oportunidad y es lo que ha hecho que muchos egresados estén trabajando en universidades. Por ejemplo, tenemos egresados en México, las personas de México aquí en la Universidad de Guadalajara, que trabajan ya con mindfulness, que están haciendo investigaciones sobre mindfulness, ya han sido egresados de la formación, pero porque han egresado con un práctico muy claro de cómo aplicarlo en la universidad, ¿no? Así que esto es genial, esto es genial. También tenemos mentorías grupales y personales. Tenemos 12 mentorías a lo largo de la formación. Estas mentorías de media hora, las mentorías grupales, estarás cara a cara con un docente para hacer todas las preguntas que necesites sobre la sesión o tu práctica. Esto es muy importante porque a veces puede que en la sesión en línea entendamos lo que ocurre, en nuestra práctica tengamos unas situaciones específicas o en el práctico, pero no contemos con un profesional que nos pueda orientar y solucionar o responder a estas preguntas que ocurren en estos espacios que a veces son muy particulares. ¿Cómo actúo con tal persona? ¿Cómo me relaciono con tal práctica? ¿Qué hago en esta situación específica? Y para esto sirve la tutoría. Así que esto es un espacio muy rico. Yo a veces digo a los alumnos que es uno de los mejores espacios de la formación porque surgen las mejores preguntas en la tutoría, ¿no? La verdad que nuestros alumnos son muy creativos y muy inteligentes en la manera de preguntar. Así que esto hace que la formación esté viva también, ¿no? Verás que tus compañeros preguntarán sobre problemas de una comunidad en la que viven en su escuela, otros alumnos preguntan sobre un paciente, otros preguntan sobre personas con las que quieren trabajar, ¿no? Porque ahora no tienen pacientes o no trabajan en ningún contexto, pero desean hacerlo.
y esto nos permite enriquecernos mucho entre nosotros. Además, tenemos un retiro de silencio de práctica intensiva de 5 días que cumple los requisitos para una formación continua internacional. El retiro en vivo del Círculo de Estudios para la Paz es totalmente en línea, es un retiro guiado por docentes especializados y profesores de mindfulness, y es un retiro que cumple los requisitos para ser profesor de mindfulness. Los profesores de mindfulness deben tener retiros tomados previamente, y entonces en esta formación, si no tienes un retiro de 5 días, puedes tomarlo con el Círculo de Estudios para la Paz, y con esto completar este requisito de la INTA, que es importante para los instructores. Y tendremos además un curso, guías de prácticas de mindfulness en diferido, por tanto, del que ahora hablaré un poquito más, pero la formación en realidad involucra es una formación, pero con varios recursos. El instructorado, por supuesto, de Mindfulness, que es como la gran formación de estas 12 sesiones en vivo en línea, que se toman en el campus con todas las sesiones en diferidos y tutorías, de la que he hablado hasta ahora. También tenemos el curso Fundamentos de Mindfulness que podrás tomar, el retiro y el curso extra Guías de Prácticas de Mindfulness. Tendrás un diploma por cada uno de estos cursos tomados, porque son diferentes. Tendrás un diploma del curso Fundamentos, un diploma por el instructorado, desde luego, que es el instructorado acreditado por la IMTA, un diploma por el curso Guías de Prácticas y también una carta de egreso del retiro. Y esto nos permite también poder acreditar y en un solo contexto vivir una experiencia integral de formación que te va a permitir tener el conocimiento teórico, pero también el conocimiento práctico y vivencial del trabajo. De manera que cierres el año o comiences el año entrante eh, teniendo una gran seguridad interior sobre cómo trabajar desde la práctica y la enseñanza de Mindfulness. Quiero hablar un poco del retiro de silencio. Un retiro de silencio es una oportunidad para profundizar en la práctica en inmersión total. El retiro se toma totalmente en vivo en línea. Tenemos un horario para todos nosotros. Como te digo, está guiado por 2 docentes del círculo, y las fechas están en el dossier que ahora mostraré. Quiero mostrarte también cómo se ve, esto es solo un modelo, al finalizar la formación tendrás un certificado de la formación profesional como instructor de mindfulness acreditada por la International Mindfulness Teachers Associations. Nosotros tenemos que acreditarnos cada tanto tiempo, y la INTA hace una revisión del círculo para que los egresados de esta formación puedan ser acreditados como tal. Luego tú puedes además acreditarte después de haber tomado esta formación en la INTA, en la International Mindfulness Teachers Association, como profesor, o sea que también puedes generar una carrera allí también. Y tendrás un diploma del curso Fundamentos de Mindfulness, una carta de egresado del retiro, eh, y quiero hablarte también del curso Guías de Prácticas de Mindfulness, que es un curso extra. A todos los alumnos y alumnas que participan de esta edición, quiero darles esta buena noticia y también, como siempre, agradecer a nuestro equipo por todo el esfuerzo que ha hecho en poder montar este curso a lo largo de los años, actualizarlo para que los egresados puedan eh, también tener un espacio de formación, en este caso en diferido. Este es un curso aparte de la formación, es totalmente diferente. Y este curso, Guías de Prácticas de Mindfulness, es un curso de profundización que te ofrecemos gratuito, y con el sello del Círculo de Estudios para la Paz. Este curso, siempre invitamos a los alumnos a que lo tomen a partir de la sesión 6, no antes, porque es un curso avanzado y es un curso que te va a enseñar cómo ahondar en la guía de prácticas de mindfulness. Es decir, vas a aprender, por ejemplo, a cultivar el mindfulness sensible al trauma de una manera más profunda. Vas a aprender también a organizar mejor cada una de las prácticas. Vemos las prácticas a fondo, qué elementos, tiempos posibles para cada práctica, cómo trabajar con movimiento consciente, cómo trabajar con práctica sedente, y lo vemos desde la perspectiva del MBI TAC, es decir, esto es un curso que está, digamos, basado en
uno de los protocolos más importantes de la Universidad de Oxford y Exeter, cuya actualización reciente nos permite comprender qué hacer en cada una de las prácticas, cómo utilizar el tono de voz, etcétera. Entonces, esto te va a permitir a que lo que estés viendo en la formación del instructorado, aquí lo puedas profundizar a tu tiempo y a tu ritmo. Yo suelo recomendar, y te recomiendo que lo comiences a tomar a partir de la sesión 6, o que si no, mucho mejor lo tomes después de terminar la formación, porque creo que te va a servir mucho más después. Al principio a lo mejor no es muy claro, ¿no? Porque se requiere tener cierta formación previa para tomar, ¿vale? Así que, pero bueno, estará en tu perfil de alumno, así que estará ahí disponible para que lo tomes cuando quieras. El curso cuenta con bibliografía también, lecturas, videos y, por supuesto, asesorías. Y, desde luego, con un diploma. Quiero mostrarte también el calendario de la formación, que ya está previamente publicado, en donde tenemos las fechas. Hoy está ahí en rosa la sesión introductoria, pero también a partir del 29 comienza el programa oficialmente, la sesión número 1. Iremos trabajando en la formación hasta el 6 de febrero, y oficialmente la formación termina el 9, porque damos un tiempo para que los alumnos puedan culminar los trabajos, presentar lo que haga falta, ¿no? O sea, tenemos un tiempo más para ello, ¿vale? Puedes observar y descargar el programa que está en el campus. Si ya te has inscrito, te incorporaremos al campus a la brevedad y podrás descargarlo de ahí. Si no, si tienes el dossier, en el dossier está también este programa. Pero recuerda que la primera sesión es el 29 de agosto a las 6:30 horas de España, de 6:30 a 21:30 horas de España, que es el horario de cursado oficial, porque nosotros estamos aquí, pero en otros lugares puedes también preguntar a nuestro equipo para que te comenten cuál es el horario, ¿vale? ¿Y qué va a pasar después de cada clase en vivo en línea? Quiero hablarte un poco de esto porque es un sello distintivo del círculo de hace muchos años. em, y de qué ocurre dentro del campus web cuando termina la clase en vivo en línea. Cuando termina la clase en vivo en línea, encontrarás una interfase similar a esta en un campus web, donde tendrás un espacio exclusivo con tu nombre, tu foto, todos los cursos que te cargaremos, y también donde tendrás todos los recursos. Tú no tienes que comprar absolutamente nada para participar en esta formación, porque las lecturas, los videos, los manuales de práctica que han sido elaborados por los docentes, te daremos un manual con todas las prácticas de mindfulness que vemos, para que tú apliques estas prácticas y los guiones de estas prácticas para que los puedas utilizar con las personas con las que trabajes. Este manual, elaborado y revisado por el Círculo, lo tendrás en el campus web. También tendrás los audios de las prácticas, la grabación de las clases en línea. Cada clase en línea queda grabada y la podrás consultar siempre, porque el espacio estará grabado, estará abierto para ti siempre, no lo cerramos. Y tendrás también las clases en diferido. También tendrás la caja de herramientas. En la caja de herramientas encontrarás, como te digo, la clase grabada, las lecturas, encontrarás también la clase en diferido, el audio, y también lecturas complementarias. Las lecturas complementarias son lecturas que dejamos clase a clase, y suelen ser 5 o 6 lecturas o videos extras que te invitamos a dejarlo para luego, ¿vale? El material que vemos en esta formación es mucho, así que no vas a poder revisar. Creo que a la fecha no hay ningún alumno que haya podido revisar todo el material en la formación, así que yo te recomiendo que ese material extra lo dejes para cuando termine la formación, y aproveches para seguirte formando con esas lecturas, ¿vale? Que las sigas leyendo, que sigas viendo los videos. Eso te va a ayudar a continuar, porque es importante que te mantengas, ¿no?, en forma. Con las lecturas que te daremos ya tienes suficiente para la formación y la práctica. Así que ahí tendrás la grabación, los videos, el manual, la caja. También tendrás una comunidad de alumnos para comunicarte con tus compañeros y poder trabajar en interacción con ellos, además de estar en la clase. Y la tutoría grupal. Puedes pedir también una tutoría individual con los docentes y tener una tutoría directamente con el docente. Nosotros no tenemos intermediarios. Puedes hablar directamente con nosotros en las tutorías individuales. Así que eso también es un plus
importante de esta formación que seguimos sosteniendo en esta 17 edición con un gran compromiso porque creemos que es fundamental que quien te oriente sea un profesor senior y no un profesor que a lo mejor puede decir cosas que están muy bien, pero que a veces requieren una visión profunda del campo porque queremos que estés seguro en torno. Así que lo vamos a hacer también en esta edición. Las tutorías son con los docentes de la formación. Y también quiero invitarte a tener en cuenta, para cerrar a tiempo, porque me interesaría que cerremos a tiempo, que en la sesión número 1, por favor, ten en cuenta estas recomendaciones. Una conexión estable, eh, un buen internet, también un espacio donde no seas molestado si puedas estar durante toda la clase. Hacemos mucha práctica, tenemos interacción con compañeros, vamos a grupos, hablamos de lo que nos pasa y esto requiere que la conexión sea buena. Así que si no es tan buena, revisa cuál es el mejor lugar de tu casa para hacerlo, revisa un poco cómo puedes tener la mejor conexión posible, ¿no? Y bueno, si no la tienes, la que tengas, pero trata de hacerlo porque te va a ayudar a que la formación sea la mejor que puedas tener. También un espacio donde puedas estar. Hacemos práctica en la sesión, práctica de movimiento consciente, hacemos yoga, hacemos también meditación sedente, caminata consciente. En algunos momentos dentro del retiro hacemos qigong. O sea que hace falta un lugar para practicar. No tiene que ser un lugar ideal, ¿sabes? O sea, no tienes que tomar la formación desde un sendo ni nada de eso, pero en tu casa o en tu trabajo, te invito a construir un espacio especial para tomar la clase, donde tengas tu cojín o tu silla, donde pongas un cartel en la puerta de que vas a estar practicando mindfulness. Esto te va a ayudar a construir poco a poco ese espacio de práctica, ¿vale? Entonces, en estos 15 días de aquí a la primera sesión, puedes ir comprando un zafu si no lo tienes, y si no te vas a sentar en un zafu, no pasa nada, te puedes sentar en una silla convencional, pero ir construyendo ese espacio donde puedas tener tus cosas, una campana para practicar, lo que te haga falta o lo que necesites. Y cuando que comience la sesión 1 estés en tu, ahora sí, adaptado y pequeño dojo personal para tener la práctica de la clase, porque la clase es una práctica también. También respeto por la experiencia personal, somos diferentes, nos gusta ser diferentes, no queremos ser iguales porque eso no suma. Entonces, te pedimos respeto por las diferencias y divergencias. Hay personas que tienen opiniones distintas, que viven en lugares diferentes, que no ven las cosas igual que tú. Y mindfulness, como dice John Kabat-Zinn, es heartfulness. Es decir, no es una apertura boba a los demás, pero sí es el cultivo del respeto y la tolerancia a los demás. Así que también te invitamos a cultivar esta tolerancia, que a veces creemos que es muy importante dar este mensaje en el mundo en línea de hoy, ¿no? El cultivo de la tolerancia y la presencia es cada vez más importante, ¿no? Así que la clase te va a enseñar mucho eso y también te va a enseñar mucho a poder promoverlo luego. Confidencialidad. En la clase muchas veces hablamos de cosas personales, de lo que sentimos, de lo que nos pasa y queremos que tengas esa confidencialidad para poder hablar tranquilo, así que en las clases no se comparten, están dentro de un circuito cerrado, por supuesto, pero te pedimos esa confidencialidad y compromiso. Comenzamos a tiempo, siempre en la formación, así que por favor la puntualidad es una forma de aprecio, pero si en algún momento llegas tarde, tuviste algún problema de salud, laboral, familiar, etcétera, te invitamos a que envíes un correo al correo de alumnos que si estás inscrito ya lo tienes, es alumnos@campusestudiosparalapaz.org y si no, lo tendrás cuando te inscribas y ahí podrás hablar directamente con nuestro equipo y avisar, oye, he tenido un problema, por favor, eh, anotarlo y eso hará que esa ausencia a clase no te cuente en el récord para que puedas obtener el certificado, el círculo y la INTA, ¿no? Y puedas convertirte en instructor. Pero siempre es importante que nos avises antes. Justificamos todas las ausencias siempre que sean por cuestiones de salud, cuestiones pertinentes, laborales o familiares pertinentes, todas, pero siempre que nos avises. Así que no te alejes del correo de alumnos, que será la forma más fácil de comunicarte así rápido con el círculo. Por favor, video siempre encendido y micrófono silenciado para proteger a tu familia de ruidos, de familiares secretos y demás que puedan aparecer ahí mientras estás tomando la sesión. A veces pasa, pero el video encendido. Y bueno, lo del aviso de ausencias, tardanzas, comentarlo. Si llegas tarde a la sesión, por favor, llega. La sesión es para ti.
y queremos verte aunque llegues cuando llegues, ¿vale? Y bueno, recomendaciones para la sesión uno que quiero dar. Y por último, también quiero darte bienvenida al viaje de esta 17 edición, que con mucho orgullo abrimos nuevamente y en donde tendrás un conocimiento metódico para promover y coordinar espacios de práctica de mindfulness en diferentes problemas. También podrás participar de una comunidad global y compartir recursos con profesionales de toda habla hispana. Y de hecho, al terminar la formación, podrás formar parte de lo que se llama Red Mindfulness, que es una red que nuclea a muchos profesionales egresados, instructores de mindfulness, egresados del círculo, para que los clientes puedan encontrarte cuando necesites un instructor cualificado. Em, Así que esa inclusión en la red Mindfulness, esa membresía es absolutamente gratuita para los egresados de hace mucho tiempo. También contarás con un espacio de entrenamiento donde los docentes y profesores son expertos en psicología, antropología social, ciencias del comportamiento, además de docentes de mindfulness, que pueden ver el fenómeno desde múltiples ángulos y de múltiples ciencias. Y un programa que focaliza la atención en el alumno y tu potencial y sobre todo matiz personal y ético. O sea, queremos no solamente que seas reconocido como un buen instructor, sino como un instructor que ayuda a promover la salud en su comunidad. Y también un viaje de bienvenida a ser un referente en la comunidad en la que vives. Creo que hoy por hoy el mindfulness se ha vuelto cada vez más importante, más relevante. Las investigaciones nos dicen eso. Las investigaciones sobre mindfulness en el 2026 son mucho superiores para el momento que las que se habían obtenido en el 2025, y las del 2025 mucho, mucho más, eh, eh, han sido mucho más que en el 2024, por lo cual yo creo que la investigación en mindfulness y la práctica de mindfulness se vuelve cada vez más presente en nuestras sociedades. Así que, bueno, es una bienvenida también a poder ser un referente en tu comunidad y en tu lugar de incidencia. Queremos que seas la persona que pueda llevar el mindfulness basado en evidencia a esos espacios, y para eso estamos trabajando a lo largo de estos años. Así que también te invito a que te vayas de esta sesión con esa idea, ¿no? De poder cómo convertirte en un referente de la enseñanza y la difusión de la conciencia plena dentro del espacio en el que trabajas. No importa si es una escuela, una organización, si es un lugar que quieres construir, o tu empresa, o si eres un psicólogo, psicóloga o un médico, no importa. Cómo poder ser un referente. Aún y cuando posteriormente no formes parte de la formación, no importa, llévate esa meta, cómo convertirte en un referente, porque alguna vez florecerá. Y por último, un lugar en el que aprenderás a cultivar, en un lugar seguro y bajo guía, un saber experiencial, donde harás práctica, donde tendrás tu pequeña o gran sanga internacional de práctica junto a nosotros, y donde serás respetado y serás esperado también sesión a sesión. Creo que esa es una de las cosas más bellas del círculo y de la formación, que somos una comunidad de práctica, nuestros exalumnos te lo pueden decir, eh, y, y esa comunidad se construye con esa presencia en gran medida gracias al compromiso de los alumnos. Así que bienvenido a este viaje. Quiero decirte, porque es también importante que lo sepas, que hay un descuento en la matrícula del 35% vigente hasta el 21 de agosto, sujeto a plazas disponibles, así que ten en cuenta esas fechas de corte para que puedas aprovechar al máximo los beneficios que te otorga ese 35% vigente. Y también, durante la formación, nosotros en el Círculo de Estudios para la Paz, de manera quincenal, celebramos lo que llamamos un seminario Open School. El seminario Open School es un seminario gratuito y en línea, guiado por docentes expertos, y que trata temáticas vinculadas al trauma, a las intervenciones basadas en mindfulness y a las terapias contextuales. Cualquier participación tuya en cualquiera de los seminarios que demos, mientras seas alumno, perdona, de esta formación, no tendrán ningún costo, serán gratuitas para ti. Así que
Nos encantaría que tomes todos los seminarios Open School y que te lleves una certificación de haber estado en cada uno de estos seminarios que son firmados por el círculo. Así que esto también te va a ayudar a que obtengas muchos espacios de formación extra en otras temáticas, para que te formes en estas otras áreas. Y quiero agradecer al equipo también por este esfuerzo en mantener el costo cero para nuestros alumnos de esta edición. Em, bueno, nuestro mayor orgullo son nuestros egresados. La verdad que en ese sentido creo que esta comunidad de egresados es el mejor testimonio del círculo. Por favor, recuerda esta fecha, que es el 29 de agosto, 18:30, 21:30, te llegará por correo el enlace para ingresar a la sesión número 1, ¿vale? Ese será un correo, será un link diferente a este link de Zoom, ¿vale? Pero la clase empieza a 18:30, hora de España. Consulta, por favor, los horarios en el dossier. Y te enviaremos también el email con claves de ingreso al eCampus y te incorporaremos a un grupo de anuncios para que estés conectado directamente con nosotros y sepas a qué hora empieza la clase, cuál es el link y cuál es el código de ingreso. Así que ahora lo que queda es, básicamente, escríbenos un correo o espera el correo que te enviemos si ya te has inscrito para comenzar con la formación. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Puedes sacarle una foto a estos teléfonos si deseas comunicarte telefónicamente o anotar el correo info@campus-medioestudiosparalapaz.org, que son las maneras en las que nos podemos comunicar entre nosotros. Recuerda que nos vemos el 29 de agosto, 18:30 horas, y que te llegará un mail con el ingreso al campus web, ¿vale? Te envío un abrazo muy grande y que tengas una excelente tarde.